Muy bien. Este vídeo es sobre el tema de la sensibilización central y su relación con la fertilidad. El tema de la sensibilización central se empezó a estudiar primero en personas con dolor, ¿no? El tema del miembro fantasma. Empezó con eso y luego se ha visto que el miembro fantasma es cuando te falta una parte de tu miembro, ¿no? De una extremidad, pero luego tú sientes dolor, ¿no? Y no está. Entonces, esto luego se ha extrapolado a otras áreas de salud, desde a un SIBO hasta un problema de fertilidad, ¿no? Cuando el embarazo no llega. Entonces, hoy os voy a explicar qué es lo que pasa para que es importante que me salto esto, que entendáis el proceso, para que vosotras, pues lo que siempre os digo, ¿no? Primero es conocer, para luego poder entenderlo y después pues poder interiorizarlo y que esto os ayude en vuestro proceso, ¿vale? Entonces, ¿qué es vamos a ver la definición primero. Es que no sé si esto está tapando, lo voy a poner a lo mejor aquí en medio, ¿sí? ¿Qué es? Bueno, aquí está la definición. Es un proceso de plasticidad neuronal en el sistema nervioso central, que lo que hace es amplificar la percepción del dolor y de otras sensaciones. No es solo un proceso psicológico, sino que es neurológico, inmune y endocrino también, ¿vale? Esta sería la definición. ¿Qué es? Es un estado de alarma central y eso quiere decir que es una hiperacción del sistema nervioso simpático que está en un estado de lucha permanente, ¿no? Por eso siempre os digo, ¿cómo os habláis, no? ¿Estáis luchando para conseguir ese embarazo? Eso es un estado ya de lucha, de estrés para tu sistema nervioso. ¿Qué pasa? Que esta neuroinflamación conlleva cambios a nivel endocrino, inmunes y, por supuesto, de la conducta de la persona, ¿no? Si tenemos el cerebro inflamado, no va a ser solo algo neurológico, sino que eso lleva una respuesta, ¿no? Porque nuestro sistema neurológico activa muchas respuestas dentro de nuestro cuerpo y entre ellas, pues, endocrinas, es decir, hormonales, inmunológicas, ¿vale? En realidad, todo esto va a ser procesado en zonas cerebrales que están relacionadas con el sistema límbico. El sistema límbico es una parte del cerebro que juega un papel fundamental en la gestión de emociones, la memoria y en ciertos aspectos del comportamiento, ¿vale? Y la motivación. En realidad se le llama también el cerebro emocional. ¿Por qué? Porque, bueno, regula cómo nos sentimos y cómo vivimos, o sea, cómo reaccionamos ante lo que estamos viviendo. ¿Qué busca? O sea, ¿por qué sucede esto? Sucede porque en realidad esta información que está procesada en zonas cerebrales relacionadas pues, con este sistema límbico eh, y se repite y hacen un filtro que en realidad lo que está haciendo es lo que llega aquí es suficientemente importante y tenemos que hacer una respuesta. Si estas señales que llegan a nuestro cerebro fisiológicas dicen que hay daño, peligro, pues pasará ese filtro y haremos esta respuesta. Y cuando ese filtro ha pasado, es decir, que es suficiente importante para tu cerebro lo que está sucediendo, entonces hay una respuesta de supervivencia hacia ese peligro. Como vosotras esto ya lo sabéis. Lo que pasa es que puede desencadenar desde las diferentes vías que disponemos en nuestro cuerpo, desde cambios neurológicos, acentuación del dolor o sensibilización de la zona. Por ejemplo, aquí pues en el factor masculino, en la búsqueda de fertilidad podríamos hablar de la disfunción eréctil, ¿no? En la mujer, en la dificultad de conseguir el orgasmo. Y no solo son neurológicos, sino que también hay cambios conductuales. Pues después de tener relaciones, levanto las piernas para, como ¿no? Lo que os decía, comentaba antes que dejas de hacer o haces cosas alrededor de ese problema, ¿no? Levantar las piernas después de tener relaciones. Pero también, no solo de la conducta de la persona, sino que también pueden haber cambios inmunes. Pues un estado de cortisol elevado en un sistema
simpático que está exageradamente activo, sin estar equilibrado con el parasimpático, va a crear una inmunodepresión a medio plazo y problemas inmunes que pueden afectar la tolerancia que requiere pues, la fertilidad y el embarazo, donde la mitad del material genético no nos pertenece, ¿no? Es el de nuestra pareja. O sea que a nivel inmune también hace una afectación. Y luego, pues también endocrinos, como ya sabéis que cuando el eje adrenal está en lucha, en miedo, va a ser siempre prioritaria esa vía endocrina, pues que otros ejes que sabéis que son tan importantes para la reproducción como podría ser el tiroideo y el gonadal. En realidad, la reproducción es lo opuesto al miedo. La reproducción nace del amor, del dejar ir, del soltar, de dejar ir la mente, ¿no? Así que bueno, en resumen, a nivel cerebral vamos a crear como adaptaciones neurológicas en búsqueda de mejorar esa situación. Al final lo que busca realmente nuestro cuerpo con esto es que la solución salga lo más económica posible. Siempre os hablo del gasto energético, ¿no? De si hay una inflamación, la tiroides va a regular ese gasto energético, porque todo es un gasto. Entonces, tener esta respuesta activa constantemente es un gasto energético y lo que hace nuestro cuerpo para economizar la respuesta es buscar la vía neuronal más rápida. Es decir, estamos reforzando esa vía neuronal. En vez de dejar ir, reforzamos un estado de alerta porque está constante en el tiempo. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es economizar esta respuesta de alarma constante y va a reforzar esta vía con el mínimo esfuerzo posible. ¿Vale? Reforzamos esta vía, lo cual es totalmente lo opuesto a lo que queremos hacer, ¿no? Pero eso sucede. Vale, aquí lo vemos como un poquito más gráfico, ¿no? Hay estos cambios neuroplásticos, pues lo que quiere decir es que hay una reorganización de las redes neuronales, ¿no? En nuestro cerebro alrededor de ese síntoma. En este caso, pues la falta de embarazo, ¿no? El miedo a no poder quedarme embarazada. Y ese síntoma pasa a ser el centro de la vida y del cerebro literalmente, ¿vale? Y estructuralmente hablando. Y eso puede ser difícil de curar. Como os decía lo del miembro fantasma, ¿no? Realmente requiere de la magia y la artesanía del proceso terapéutico. En esas parejas, pues que todo está bien y no se consiguen quedar embarazadas, ¿no? Según los diagnósticos de la medicina alopática, ya sabéis que con mi diagnóstico no, siempre encontramos qué es lo que no está bien o lo máximo posible. Pues eso de todo está bien y no consigue el embarazo genera en realidad un nivel de sufrimiento ligado al síntoma que genera una alarma central. Atención, peligro, no sabemos la respuesta, no sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Frustración. Y eso implica un bloqueo conductual, inmune y endocrino, como os estaba diciendo. El buscar el embarazo debería ser desde el flow, el dejarse ir, el acabar volviéndose todo, y en realidad con esto acaba volviendo a ser lo contrario, ¿no? Aquí hay como una lista de qué sucede, pues aumento de la excitabilidad neuronal, disminución de la inhibición del dolor, reorganización sináptica, ¿vale? Potenciación de la neuroinflamación, esto es un poco técnico, ¿no? Pero bueno, al final son alteraciones a nivel realmente neurológicas y con los cambios endocrinos inmunes que conlleva eso. ¿Cómo identificar si tú tienes un síndrome de sensibilización central? Pues aquí están como las siete posibles, ¿no? Actuaciones y no tienes por qué cumplirlas todas para decir que sí que lo tienes. En este caso, cuando hablamos de síntoma, hablamos de infertilidad, búsqueda de embarazo. ¿Cuáles son? Pues historial de sufrimiento, ¿no? Tengo un sufrimiento ligado a ese síntoma, ya puede producir una alarma central. Síntomas persistentes o de larga evolución. Siempre que hay un síntoma de larga duración, ya empieza a crear cambios neuroplásticos, ¿vale? Aumenta el diámetro de las dendritas para que esto no requiera de tanta energía en el proceso. Es una manera del cerebro de economizar. El tercero, conducta obsesiva alrededor del síntoma.
el síntoma es lo más importante, es este paciente pues que sabe todos los suplementos, todos los síntomas, conoce incluso mejor que el propio terapeuta lo que le pasa o intenta conocerlo, ¿no? Una cosa es la información y la otra es el conocimiento, ¿no? El conocimiento te puede empoderar, pero la información depende de cómo tú proceses toda esa información a nivel cerebral y puede incluso entrar en más alarma por tu falta de integración de esos conocimientos, ¿no? El proceso, ¿sabéis qué es? Conocer, entender, integrar, y para eso requiere de un tiempo y de mucho estudio. Entonces, en este caso, puede ser incluso, una cosa es conocer y entenderlo y dejar ir, ¿no? Y soltar que esa persona te está ayudando. Y la otra es intoxicarte a nivel mental, ¿no? La curación del síntoma pasa a ser el centro de tu vida. Está ligado al anterior, ¿no? Tú debes de ser el centro, no tu síntoma. Lo que haces lo haces por ti, porque te quieres bien, siempre os lo digo esto, no por un objetivo concreto. Eso va a distorsionar todo el proceso de curación. La quinta, miedo al síntoma. Esto en la búsqueda de embarazo se refleja mucho en la sexualidad. La mirada de la sexualidad está centrada en el rendimiento, en este caso la eyaculación, en los días fértiles. Hace que el sexo tenga que ver con un rendimiento sexual, ¿no? También. Y esto, pues cuando ocurre eso, el hombre, pues pobre, tiene miedo, no poder eyacular, ¿no? Y posiblemente acabe con una disfunción eréctil. Y en ambos casos, pues en una pérdida del deseo sexual. Otra sería señales somáticas cuando hablas del síntoma. Pues somáticas quiere decir que hablas de tu problema y te vienen lágrimas en los ojos, ¿no? Pues una respuesta, ¿no? Tan así, pues emocional. Y pérdida de la confianza en la capacidad para curarse. El paciente, o sea, la persona, no tiene esa certeza interior de conseguiré mi embarazo, o porque ni se lo pregunta, ¿no? Porque no tendría que conseguir mi embarazo, ¿no? Estás en la certeza, no piensas lo contrario. En cambio, aquí em, muchas veces es lo contrario, ¿no? La persona debería estar con la confianza de, porque no me tendría que quedar embarazada, yo estoy aquí, vengo contigo, terapeuta, tú me indicas lo que yo tengo que hacer y yo lo hago, ¿no? Algo como sencillo, como en muchas otras patologías, ¿no? En cambio, deja de ser así. Cuando hay un síndrome de sensibilización central, piensas que no vas a poder curarte, ¿no? Aquí vienen las creencias limitantes que hemos trabajado. Bueno, con esta lámina un poquito lo que quiero explicaros es que el verdadero problema viene de la desconexión interior. No sé si esto lo tengo que mover. Es que no sé si mi cara se queda grabada encima de todo. Lo pondré en esta esquina. Y el control. El control es un gran enemigo en la búsqueda de fertilidad. ¿Vale? Cuando queremos controlar, queremos que la vida tenga que ser como queremos. ¿Por qué no me quedo embarazada? No tendría que ser así. Y yo sigo luchando, ¿no? Aquí estamos en un síndrome de sensibilidad central. La lucha en sí genera luchar contra, eso ya es un síndrome de sensibilización. El enfoque de seguiré luchando, no me rindo, el querer hacer para poder controlar esa situación, ¿no? Yo quiero controlar en vez de dejarme ir, rendirme, que no quiere decir dejar de hacer, ¿no? Pero rendir, dejar ir el control, soltarlo, depositarlo en la persona que está conmigo, ayudándome o acompañándome. Y la necesidad de medir, de hacer pruebas, de hacer más pruebas, ¿no? De seguir midiendo. Todo esto es muy típico de una persona que sufre un problema de sensibilización central. Más pruebas, como si hacemos más pruebas, podré controlar más, ¿no? Cuando hay veces hay que dejar tiempo para asimilar los cambios. Porque las mejores cosas de la vida ocurren sin control, y entre ellas la sexualidad. Y aquí a lo mejor me diréis, oye, pero ¿y la disciplina y la constancia? Hay una delgada línea entre
¿Cuándo debo de perseverar y cuándo tengo que soltar? En mi experiencia, la diferencia radica en la respuesta a esta pregunta. ¿Estoy haciendo esto de ser constante, tomando mis suplementos, haciendo ejercicio, etcétera, para mí? Porque yo lo merezco, porque me quiero. ¿O estoy haciendo todo esto desde la lucha para conseguir un embarazo que yo deseo? Si no buscara embarazo, ¿todavía lo haría? Si tu respuesta es que lo haces por tu objetivo, que es el embarazo, es que hay sensibilización central y deseo de controlar. Yo ya sé que muchas de vosotras habéis desarrollado estas vías neuronales, inmunes y endocrinas que hacen perdurar el síndrome y que es entendible y debemos, o sea, no debemos de sentirnos culpables por ello. No nos sirve de nada la culpabilidad. Durante este proceso hemos intentado poner el foco en lo que realmente es valioso en esta vida y es la vida misma, la nuestra, nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo es maravilloso, nuestro cuerpo y priorizarnos a nosotras. Así que desde el primer momento ya habéis estado haciendo todo este proceso de desensibilización. Estamos en ello y ahora con esto os quiero dar un poquito más de información. ¿Qué podemos hacer? Hay 3 vías, como veis en esta lámina, de cositas que podemos hacer. Tenemos que desconstruir este cerebro. Es decir, es como si necesitáramos un hackeo aquí en las estructuras de pensamiento, y eso no es fácil, y genera mucho sufrimiento el hecho de deconstruir. Em, ¿Cuánto tiempo puede necesitar el tratamiento de hackeo de las estructuras de pensamiento en un ser humano? Pues puede ser entre 1 año, 2 o hasta 3. Eso no quiere decir que no se pueda lograr el embarazo antes, porque ya sabéis que siempre cualquier proceso es gradual, no es blanco o negro, es un estado de la gama del gris. Puedes estar en un síndrome muy exagerado o en un poquito, ¿no? No nos ayuda este síndrome, no nos ayuda a nada, pero eso no quiere decir que si estás haciendo un tratamiento y estás dejando ir, eso el embarazo pueda llegar antes, ¿eh? No estoy diciendo que tengan que ser 2 o 3 años. Pero realmente seguro que si deis 1 o 2 años, uf, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pero piensa, si en 2 años has podido transformar tu vida, ¿te parece mucho o poco? ¿No? Y decías, ¿dónde tengo que firmar? Y el no ser consciente y no querer hacer ese cambio va a hacer que el problema persista. Así que al final también podría llevar más tiempo. Entonces, hablamos de 3 vías de hackeo. La primera, cognitivo-conductual. Primero, hay que conocer que eso sucede, entenderlo, ¿no? Pasa por la mente. Pasar esa información hacia la conciencia para poder empezar a implementar cambios. Pues aquí estáis ahora conmigo haciendo este primer paso. Os felicito. El protocolo de sensibilización, ¿en qué consiste? En dejar de hacer aquello que hacías y en retomar aquello que habías dejado de hacer. Pues por ejemplo, no hago ejercicio físico fuerte en la fase lútea. Salir, no voy a comer en los restaurantes porque a lo mejor me encuentro algo de gluten, ¿vale? O sea, esa línea fina, hay que ser flexibles. Siempre lo haces por ti, no por el embarazo. La segunda vía de hackeo sería psicoterapia. Aquí hay especialistas en los cuales os podéis apoyar si veis que este síndrome es fuerte para vosotras. Hay diferentes vías, todas son válidas, la que mejor te haga sentir a ti. Escoge desde lo que tú necesitas, déjate sentir, no desde el mental y desde lo racional. Pues desde hasta un Reiki, ¿vale? Que es lo que pongo aquí, técnicas de relajación, tenéis el reto FIP, ¿vale? Que son vídeos que he grabado yo. Y finalmente también la espiritualidad, que ya sabéis que os he hablado de la espiritualidad antes. Aquí podríamos hablar de la parte del desarrollo espiritual, personal de la persona, de crecimiento personal. El verdadero problema es la mirada materialista. Y no estoy hablando de dinero, sino de la visión materialista de la medicina actual también.
La mirada materialista que contempla solo lo que puede verse, tocarse y medir. Esa mirada excluye aquello que no se ha realizado un ensayo clínico, ¿no? Randomizado a doble ciego. Pero ¿qué ha pasado con la que solo existe la materia? Cuando las cosas que verdaderamente van a generar cambios en el mundo no se pueden tocar y medir. Entonces, bueno, hay esa parte de crecimiento personal, ¿de acuerdo? Aquí es un poco, intenta enseñar visualmente lo que puede ser un síndrome de sensibilización central alrededor de la fertilidad, ¿no? ¿Cuántas veces te has dado vueltas al cerebro sobre el embarazo y qué puedo hacer y qué puedo hacer más para quedarme embarazada, buscando respuestas en las redes? ¿Cuántas veces tus amigas no querían compartirte su embarazo para no hacerte sentirte mal, ¿no? Todas estas son situaciones en las que estoy segura que os habéis encontrado. Vale, pues vamos a ver un protocolo, Deep Learning, ¿no? Es lo que os estaba explicando. Primero tiene que haber un empoderamiento de la persona, ¿no? En este caso del paciente, vosotras, a través del conocimiento fisiológico para que podáis entender, perdona, pues cómo todos esos cambios neuroplásticos acontecen eh, para entender que va a costar remodelar ese cerebro, ¿vale? Porque hay una vía ya muy creada y como muy marcada. Es como si hubiera una carretera. Imagínate, ¿no? En el bosque se ha hecho una carretera y siempre pasa el mismo, ¿no? Siempre se utiliza la misma carretera y pues las hierbas ya no crecen. Para que vuelvan a crecer tendrá que no pasar nadie, ¿no? Durante un tiempo, poco a poco, a medida que vayan pasando menos personas, pues las hierbas vuelven a crecer y a ocupar ese camino. Pues es lo mismo, son nuestras vías, ¿vale? Para ello necesitamos hacer nuestros cambios conductuales, es decir, cómo me comporto. Es un protocolo de desensibilización en lo que se busca es cambiar la vida. La persona sensibilizada ha construido una vida alrededor del síntoma, es decir, hemos creado ese camino y lo que hay que hacer es construir otros caminos, ¿vale? Que no se vaya generando más ese camino que había construido. Aquí hay pues lo de regar, ¿no? Como regar esa planta. Bueno, yo ahora os hablo del camino no, que está muy marcado, es lo mismo. Em, Digamos que cuando acudes a diferentes profesionales, a demasiados profesionales, mirando muchos vídeos, tomando muchas cosas, no lo que se te pauta, porque en este caso estás tomando muchas cosas, pero está como pautado por una única persona, ¿no? Y hay esa confianza, pero cuando empiezas ya a dispersar, lo que estás haciendo en realidad es cosas excesivas, estamos intentando controlar y estamos regando y agudizando para que siga esa sensibilización central, como si fuera una mala hierba en este caso, ¿vale? Entonces, lo primero es eliminar de tu vida todo aquello que introdujiste para el síntoma, ¿vale? Para la búsqueda de embarazo. Reintroduce en tu vida aquello que eliminaste. O sea, por ejemplo, si tú introdujiste excesivamente pruebas médicas, pues empieza a eliminarlas y quédate con lo que te centras en una sola persona. Naturalmente necesitas una guía, tú solo no eres especialista, pero te centras en una persona y das la oportunidad a ese proceso confiando. Si dejaste de hacer cosas como salir a comer con las amigas por esto o por lo otro, lo vuelves a introducir y castigas las conductas patológicas. Por ejemplo, si no lo hago, o sea, si estoy reforzando, estoy dejando de eliminar, ¿no? Pues estoy yendo todavía a muchos médicos o no estoy reintroduciendo ese ejercicio en la fase lútea o lo que sea, o quedar con amigas que tienen hijos, pues te castigas. ¿Qué te castigas? ¿Qué quiere decir? Te pones como algo que tengas que cumplir. Desde, pues mira, en vez de poner el lavaplatos, tendré que lavar los platos a mano por la noche, ¿vale? O sea, y ese proceso es como un reaprender, o sea, das ese tiempo a procesar que entiendes que no puedes hacer eso o debes hacer eso, ¿vale? Hay como este castigo.
Pero me diréis seguramente, claro, pero si entonces lo pasaré mal, si quedo con mis amigas y sus hijos, o si bebo vino y no me viene bien para la salud y perjudica mi fertilidad, ¿no? Se tendrá que hacer, tendrá, o sea, para que tu cerebro deje de alimentar esas redes neuronales que alimentan ese síndrome de sensibilización, tendrás que pasar por ahí. Hay que volver ahí. Hay que volver al lugar como del crimen para poderte relacionar de un modo diferente con ello. Y se necesitará un acompañamiento, que es el que estáis teniendo, cercano, y habrá crisis. ¿Por qué? Porque vas a hackear un circuito neurológico. Y las crisis son necesarias, porque sin ellas, o sea, cuando hay una crisis que se está rompiendo eso, ¿no? Es como me crecen las hierbas, me están creciendo las hierbas dentro de ese camino tan bonito. Eso es el proceso de transformación. Si la crisis es persistente, o sea, si fuera persistente y estáis muy mal, pues hay un deterioro, hay que tirar un poquito para atrás. Pero es necesario esas crisis, ¿de acuerdo? Bueno, aquí sale lo de la crisis, ¿no? Va a haber momentos, pues, a ver, la crisis es necesaria para crear nuevas redes neuronales, hay que destruir las antiguas y eso sucede cuando nos sentimos en crisis, exacto, ¿vale? O sea, estamos hablando de cerebro, estamos hablando que están relacionados con emociones, cambios endocrinos, cambios conductuales, entonces para poder hacer ese cambio vamos a notar algo, ¿no? Estamos picando piedra, entonces vamos a sentirnos mal porque estamos haciendo cambios, pero a largo plazo es bueno. Habrá una crisis para reconstruir ese otro camino, ¿vale? Y habrá momentos de no puedo más y de decir eso, pues no puedo más, ¿vale? Pues entonces, perfecto, porque acabas de llegar al momento en que tus redes neuronales están estallando para reorganizarse. ¿Qué estás generando con esas crisis? Pues si esas redes neuronales ya no son eficientes, no estaban economizando una vía para menos gasto energético, pues se están reorganizando otros circuitos neuronales. Esa crisis es esa sensación y quiere decir que estamos empezando a cambiar. Es como crisis en un ascenso a una colina, ¿no? Tienes que parar a tomar aire también, es necesario. Y esas crisis, en el fondo, es una información valiosa dentro de los síntomas de nuestro cuerpo. Las crisis hacen que las estructuras neurológicas dejen de ser eficientes y por eso es cuando empezamos a hackear, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué la terapia normal, ya sea con un ginecólogo o con un terapeuta puntual, que lo vas viendo cada una sesión, 2 meses, un nutricionista, no va a servir? Pues por el principio de proporcionalidad. Y yo como terapeuta os lo puedo explicar. La prescripción puede ser increíble. Tengo en cuenta multitud de factores, explico sobre los hábitos de vida, quiero hablar de la alimentación, pero también los ritmos circadianos, hacer el de psicóloga para poder ayudar en la gestión del estrés y todo eso en una hora de una visita versus 18 horas que tiene el día sin el rato de dormir por 7 días a la semana por 1 o 2 meses. O sea, por la proporcionalidad es imposible que tú retengas toda esa información durante todo ese tiempo y la puedas llevar como si estuviera allí a tu lado. Cuando la magnitud del problema es así, como esta bola que veis enorme, y la dimensión de la intervención terapéutica es así, un puntito, ¿no? En el tiempo, por el propio principio de proporcionalidad, esa terapia, aunque fuera buenísima, puede que sea no suficiente. Y por eso, aunque la terapia sea buena, puede pasar que el paciente no se cure. Va a requerir de un tamaño de intervención equivalente a la magnitud del problema. Y lo mismo ocurre con el tiempo, ¿no? Aquí tenéis la línea del tiempo abajo. Si llevo 5 años de desajustes de salud, no caigamos en la trampa en pensar que se va a curar esto en 3 meses. Las vías neuronales que hay que borrar son grandes y tu cuerpo va a requerir de su tiempo. No es lo mismo un caminito pequeñito, cortito y estrechito, que se puede borrar rápido, a un camino muy gordo, ¿vale? Que se ha creado y que se tiene que reconstruir y hackear. Entonces, el tiempo va a depender del punto de partida donde estáis.
¿Cuánto desequilibrio físico hay? ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Cuánto más difícil el caso, más tiempo va a requerir para conseguir este embarazo? ¿Eso quiere decir que la persona va a tardar 2 o 3 años en notar mejoría? No, los cambios van a ser graduales y van a irse percibiendo. Tampoco hay que estar totalmente perfecta para conseguir un embarazo, pero hay que estar bien. Entonces, tendemos a sobrevalorar el potencial de las soluciones orales, los suplementos, y a subestimar el potencial terapéutico de sentirte guiado y acompañado durante todo este proceso. Por eso, pues una solución es que la figura del terapeuta sea más cercana y puedas sentirse, ¿no?, cerca, que estás acompañada, que hay una persona que te sostiene, con el aumento de frecuencia de visitas, ¿no? En este caso, pues incluso un WhatsApp coaching, ¿no?, que es un poquito lo que estamos haciendo, y grupos, ¿no? El grupo hace esas pequeñas intervenciones que te hace sentir sostenida. Y entonces, por principio de proporcionalidad, vas dejando ir, ¿no?, ese control, porque es como que lo delegas en ese grupo y en ese acompañamiento más cercano. Y ahí es, bueno, aquí es donde estáis ahora conmigo, ¿no?, buscando soluciones reales a este proceso, así que os felicito, ¿vale?, a vosotras por tomar las decisiones que habéis estado tomando. Bueno, la herida emocional, ¿no?, el terreno fértil para la sensibilización. Digamos que hay 2 diagnósticos diferentes, ¿no?, a 2 niveles, digamos. El problema fisiológico de fertilidad, que puede ser en sí ya multifactorial, problema endocrino, inmune, microbiota, bueno, todo lo que hemos estado hablando y tratando, ¿no?, más físico, pero es que también ocurre a nivel neuroemocional, ¿sí?, que es lo que estamos hablando hoy aquí, y el sistema nervioso, que es, hemos empezado con ello y quiero también acabar con ello. Entonces, se crea en la fertilidad un terreno más fértil a la sensibilización. Por ejemplo, si lo explicas a tu familia y cada vez te pregunta: oye, ¿cómo estás? ¿Cómo va la búsqueda? ¿Alguna novedad? ¿Habéis ido a algún médico? Ese contexto, al final, se está reforzando esa sensibilización. Es un modo de recordar constantemente que tienes un problema, ¿no?, que es lo que pongo aquí el contexto, familiares, amigos. Entonces, pero también al revés también ocurre, ¿no? Si no lo hablas con nadie y lo escondes, cuando estás con tu familia puedes sentir ese estrés de que te preguntan pero no les puedes decir nada, ellos no saben, y eso también te genera, que refuerces de que tienes un problema. Entonces, mi recomendación es que lo hables abiertamente en una conversación de: mira, tenemos que explicaros esto, y también decirles: preferimos que no nos preguntéis, y cuando nosotros tengamos algo que explicaros, pues seremos nosotros que os lo expliquemos, y así pues generáis vuestros límites para que no se refuerce ese problema, ¿vale? Y después está el tema de las creencias limitantes. Veo que lo he escrito mal. Bueno, limitantes, ¿vale? Limitantes, que son frases que nos vienen a la cabeza y nos limitan. Soy demasiado mayor para tener hijos, mis óvulos son de mala calidad, ¿vale? La intensidad emocional de este acontecimiento, digamos, del acontecimiento en sí, puede hacer que esa herida no se procese y acabe creando un escenario de miedo y de sensibilización central. Entonces, si creéis que todavía tenéis esas frases limitantes y no las habéis trabajado, os recomiendo que para liberarte o ir eliminando capas, ¿no?, de esa vía creada, hagáis lo de la transformación de creencias, ¿de acuerdo? Vale, os invito ahora a cambiar el enfoque materialista y a soltar la necesidad de control. Qué fácil se dice y qué difícil es, lo sé. En este proceso materialista se nos invita a realizar un proceso de desconexión de nuestra alma y centrarnos en nuestro cerebro y en el producir. Hacer, 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 para tener y para ser, ¿vale? Si estás en el hacer, tu cerebro, que entra en acción y quiere controlar, la palabra control, 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 ¿vale? Y cuando sale algo que no puede controlar, ¿qué viene?
la culpabilidad y viene el miedo, ¿vale? Estas emociones nos hacen vibrar en un estado de alerta y de alarma, y no en un estado de paz, que favorece nuestra salud general y hormonal. El ser es aquello que de forma innata se te da bien, sin esfuerzo, simplemente estás y no hay un después. Miramos la vida desde lo que hay y no desde lo que me falta, ¿vale? Desde celebrar, ¿no? Celebrar lo que tengo, lo que he hecho. ¿Para qué? Para el consumo. Entonces, por ejemplo, para poneros un ejemplo, yo soy música, estoy vibrando a través de mi don, de mi ser, y como consecuencia, el tener es la consecuencia, no es el objetivo. Digamos que en este proceso, más bien hay la necesidad de dejar de hacer. A muchos pacientes tengo que decirles, no hagas más analíticas, no las quiero, y venga y se las vuelven a repetir, y la siguiente vez me traen más analíticas que no he pedido, ¿no? Hay una delgada línea para saber cuándo debo de persistir y cuándo debo de abandonar. Cuando sientas que estás luchando, abandona. Cuando sientas que estás vibrando desde la pasión, persiste. Cuando cambiamos la mirada materialista del hacer, hacer, empieza el cambio. Cuando estamos en el ser, podemos empezar a integrar lo que aprendemos. El ser está en nuestro cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, ¿cuántas veces hemos hablado de él en este trayecto, no? Primero pasa por entender, perdona, conocer, ¿no? No conocíais ni que había todo este proceso de fertilidad, porque lo único que os han explicado es que hay que hacer una FIP. Después de que lo conoces, lo entiendes y después la interiorización puede requerir de un poquito más de tiempo. Cada una requiere de sus tiempos y en diferentes capas y niveles. No es inmediata y hay que vivirla. No pasa por nuestra mente la interiorización, pasa por nuestro ser en mayúsculas. Empiezo a entender que no hay tanta culpa, que no es porque no haya hecho esto otro o no haya hecho, o no me culpo. Entonces puede venir la aceptación natural de soltar, ¿vale? Bueno, pues yo voy a hacer lo que me dice Cristina y suelto el control, dejo ir. Que esto no quiere decir dejar de hacer, ¿vale? Es esa fina línea que os decía. Entonces voy a dejar de hacerme pruebas, voy a empezar mi vida más grande y que el síntoma no lo sea todo. Y ese soltar, esa rendición, que no quiere decir dejarlo estar, es lo que nos hace llegar, sin darnos cuenta, en la paz interior. Y aquí podríamos ligarlo con la espiritualidad. Bueno, ya acabando unas frases, ¿vale? Así inspiradoras. Cuando dejas de luchar porque las cosas cambian, las cosas cambian. Cuando sueltas el resultado y te enamoras del proceso, el resultado se manifiesta. Cuando entiendes que no hay ningún lugar donde llegar que sea mejor que el presente, entonces llegas al lugar deseado. Y la paciencia infinita trae resultados inmediatos. ¿No se oye? Os lo vuelvo a poner. ¿Cómo vibras tú? ¿No? Vas a resonar en la vida con tu misma vibración. Así que observa cómo estás vibrando. Desde el miedo, desde la paz. La vida no me da lo que pido. La vida no me da lo que soy.
la vida no me da lo que hago, la vida me da lo que soy. ¿Sí? Pues nada, ya conocéis este tema de sensibilización central y os doy las gracias por confiar en mí. Gracias por formar parte de mi vida y de permitir hacer lo que hago sea posible. Os quiero.